Hay gente que aguanta sin operarse para no perder el trabajo. Y lo que hace es ir a urgencias los fines de semana, le ponen analgésicos y así tira como puede. Ahora la gente viene pidiendo ayuda para comida, para vacunas, para velas. No para apagar la luz, sino directamente para las velas o para apagar bombonas de butano porque no tienen gas. Cada vez hay más empalmes de luz en ciertos barrios. Estamos encontrando ya niños en el instituto que se marean por no comer lo suficiente. Chavales que se marean y en el momento en el que rascas un poco encuentras que no han cenado ni desayunado. Estamos en trinchera permanente. Esto es una guerra, pero sin balas. Welcome to Carne Cruda the album. Join us for danger, excitement, innovations. Esto es una guerra, pero sin balas. Eso le contaban dos educadoras sociales a la periodista Olga Rodríguez, nuestra compañera, hace casi 10 años en una entrevista publicada en nuestro medio asociado, eldiario.es, con un titular descorazonador. Toda la semana alguien nos dice, si no me suicido es por mis hijos. Situaciones terribles que desgraciadamente no son tan lejanas, al contrario, suceden todavía. Sí, con la pandemia volvieron a emerger las colas del hambre y en España se cuentan por cientos de miles las personas que no llegan a final de mes, aunque tengan un trabajo, incluso más de un trabajo. No llegan porque a ras de suelo la vida está por las nubes y el derecho a techo sigue siendo una quimera inalcanzable en muchas ciudades. También una pesadilla, porque hay que recordarlo, y parece que se nos ha olvidado, en nuestro país cada día se ejecutan 100 desahucios. Y digo bien, se ejecutan. Y tras esas cifras se amontonan vidas truncadas que nunca salieron de la recesión, que encadenan una crisis con la siguiente, mientras muchos otros cuentan ganancias y se reparten dividendos millonarios. Eso ocurre en los márgenes de lo que llamamos realidad. En los márgenes se titula la primera película dirigida por Juan Diego Botto, protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar, junto al propio Juan, Fon García, Adelfa Calvo o Cristian Checa, entre otros. Una película que llega a los cines este 7 de octubre. Una película cuya trama transcurre en apenas 24 horas y va hilando historias periféricas de la vida precaria que sostiene el mundo. Historias como la de la mujer a la que busca desesperadamente Luis Tosar, que interpreta a un abogado que se desvive por los más vulnerables, aunque esa dedicación le devore. Buenos días. Este es mi hijo, Raúl. Hijastro. A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un Historias centro, también como la que encarna Penélope Cruz, todavía necesito encontrarla. que es la misma que viven miles y miles de personas, pobres aunque tengan trabajo. Personas que se preguntan qué han hecho mal para acabar perdiendo su hogar. Necesito que por favor me recibáis esta tarde. ¿Te puedes por favor poner en mi situación? Que vais a dejar a una familia en la calle. Yo no puedo perder este trabajo. Es que no depende de mí. Todo lo que sucede en la película en los márgenes lo podemos ver a diario muy cerca en nuestros barrios, pero como dice el personaje de Luis Tosar, la mayoría de la gente prefiere mirar a otro lado. Por suerte, existen creadores como Juan Diego Botto y Olga Rodríguez que no quieren mirar a otro lado y que han puesto el foco en esos márgenes en los que la vida es una angustia cotidiana, pero donde encontramos también ejemplos extraordinarios de humanidad. Y juntos han escrito la película que merecían los desahuciados, la película que todos les debíamos y que han hecho ellos. La película que cuenta por qué es tan necesaria una ley de la vivienda en este país que detenga esta sangría, que asegure el derecho a una casa, que no deje a nadie en la calle. Una ley, por cierto, que no llega porque el PSOE la bloquea. Juan Diego Botto, Olga Rodríguez, crudos días, bienvenidos. Enhorabuena días. Y muchas felicidades por esa película tan emocionante, tan conmovedora. Muchísimas gracias, un placer estar aquí, Javier. Que era muy necesario que se contara esta historia. Sí, yo creo que es necesario porque es algo que sucede todos los días, es algo que nos hemos acostumbrado a no observar. Es una realidad que parece que ya está superada. Se habló mucho de desahucios en la crisis anterior, en 2010, 11, 12, 13, pero bueno, es una realidad que se ha cronificado y que parece que ya no existe. Y con toda esa realidad de los desahucios está implícito todo un mundo de la precariedad que desconocemos en su mayoría. Sí, porque la película no va solo de desahucios, sino de esas vidas precarias en los márgenes y casi en el borde del abismo, Olga. Sí, son vidas que, bueno, a través del periodismo muchos vemos cotidianamente, ¿no? Y que vimos que además con la pandemia, en algunos casos, a las periferias ya existentes se iban añadiendo otras nuevas. Y bueno, ocurre a menudo, yo creo que aquí lo hemos dicho en el programa alguna vez, ¿no? Que lo que pasa todos los días
presuntamente no es noticia porque ocurre todos los días. Pero claro, son cuestiones estructurales de nuestra actualidad que cualquier historiador o historiadora honesta del futuro subrayará para definir nuestro presente. Y esta es una de ellas. Hay un sector de la población a la que parece condenada a la exclusión social y a vivir en esos márgenes, que en muchos casos es gente trabajadora, y que no hay un futuro para ella, se le está negando, ¿no? Algo que no solo afecta a ese sector, afecta a toda una sociedad, porque si alguien se queda atrás, eso daña a todo un país, a toda una sociedad. En realidad, más que una película sobre desahucio, es una película sobre cómo la precariedad o la pobreza acaban también con las relaciones personales más íntimas, ¿no? Que la desigualdad económica pues no solo te deja sin casa, sino que aboca a muchas personas a perder parejas, hijos, seres queridos. ¿Por qué no hemos olvidado de esto? Es tal cual lo que dices, la reflexión, digamos, como el pilar básico, uno de los pilares básicos de la historia es esa, cómo una crisis económica profunda afecta a las relaciones afectivas, ¿no? Es muy difícil, una cosa que observábamos una y otra vez, es muy difícil que una pareja sobreviva a la inmensa tensión que implica un proceso de desahucio, a la inmensa tensión que implica la violencia que se ejerce sobre una persona que está viviendo un desahucio. Es una violencia que además es completamente estructural, no es... Aquí hay una mujer que nos puede hablar de ello perfectamente, pero no es solamente el fondo buitre, no es solamente el banco que evidentemente ejerce una violencia, sino es además los servicios sociales, es además todo un entramado burocrático que complota para ponerte lejos de ayudas, para ponerte casi una carrera de obstáculos, y eso también es una violencia que se ejerce, los tiempos, los plazos, el que tienes que presentar un papel, es que tienes que llevar al niño al médico, pero no puedes llevar al niño al médico porque entonces pierdes el trabajo, pero es que si pierdes toda una serie de obstáculos que se van poniendo a la precariedad que implican una carga de violencia que es muy difícil que las relaciones entre padres e hijos, entre parejas, puedan soportar esa tensión, ¿no? Evidentemente se ven dañados por eso. Esa mujer a la que se refiere Juan es Elsa, ya la voy a saludar, aunque después vamos a hablar largo y entendido con ella. Elsa, ¿qué tal? Crudos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿En los márgenes refleja bien lo que vivís, las personas que habéis sido desahuciadas, las personas que siguen siendo desahuciadas? Claro que refleja parte de esa invisibilidad que tiene este país, pero creo que en algunas partes sí que se queda corta porque hay situaciones que la realidad supera la ficción. Vamos a hablar de esa realidad en breve, Olga. A mí me alegra que Elsa diga esto porque algunas personas nos dicen, jo, qué dura es, ¿no? A lo mejor, y la hemos suavizado. La realidad es mucho peor, ¿no? Y es una realidad en presente, porque también me llama la atención que algunas personas estos días comentaban, jo, es que aquello fue muy duro, ¿no? No, es en presente, sigue pasando todos los días. Y además en un contexto muy diferente al de hace 10 años, porque hace 10 años había olas de solidaridad y había un tejido social más fuerte, ¿no? que ejercía esa solidaridad. Ahora estamos en momentos oscuros en todo el mundo, en realidad, en los que hay sectores empeñados en criminalizar a gente muy vulnerable y en tergiversar una realidad. Cuando el Movimiento por la Vivienda pide el derecho al acceso a la vivienda, que es un derecho fundamental, como señalan Naciones Unidas y como señalan tantas constituciones europeas, lo que está haciendo es pedir mejoras para la calidad de vida de todas las personas que integran este país. Y eso, hay sectores empeñados en tergiversarlo y en confundir a la población para que piense que es que lo que está pidiendo es que ocupen nuestras casas. Esto interesa a la clase media también. Y creo que es fundamental subrayarlo desde los medios de comunicación. Perdón, es que este es el kit de la cuestión. Es que ahora se está demonizando a las personas que están en situación de precariedad y de desahucio. Se les está criminalizando como una banda de ocupadores, de gente que está ocupando casas, la casa que dejas para ir a comprar el pan y que de repente te encuentras ocupada por estos desarrapados, ¿no? Sí, y a mí siempre me llama la atención, digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, tenemos una serie de problemas en este país. Tenemos el parque de vivienda público más bajo de toda Europa. Del conjunto de vivienda que se dedica el conjunto de vivienda destinada al alquiler, el 1,1% es vivienda social, vivienda pública. En Reino Unido es el 17%, en Francia es el 14%, en Holanda es casi el 60%. Eso quiere decir que cuando alguien cae, cuando alguien tiene un tropiezo, cuando alguien pierde un trabajo, cuando alguien enferma y no puede pagar unas letras de la hipoteca o le suben el alquiler indiscriminadamente y de repente
Pues el otro día me contaba en Barcelona una mujer, 2 hijos, un sueldo de 1.100 euros, un alquiler de 600, se lo suben 800, ya está, tu vida se acabó. O sea, no puedes pagar ese... Estás en la tesitura de decir, o doy de comer a mis hijos o pago el alquiler. Cualquier tropezón se acabó porque no hay solución que darte. Elsa sabe que hay gente que lleva 15 años apuntados al IBIMA, 15 años esperando una vivienda pública. En 15 años tu vida se ha ido al desastre. Con lo cual dices, vale, tenemos un problema, ¿qué le ofrecemos? Pánico a que ocupen nuestras casas. Vale, ¿qué hacemos? Cuando alguien tiene ese tropezón, cuando alguien va a perder su casa, ¿a dónde lo mandamos? Porque no hay dónde mandarle. Si el problema es que no hay vivienda pública que ofrecer, que esto que se pide tan sencillo de ni un solo desahucio sin solución habitacional, es que no hay solución habitacional. Es que es un ciclo de... Al contrario que en otros países de Europa, que tienen mucho más alternativa habitacional que aquí. Si tienes un problema, tienen una vivienda pública que ofrecerte que te va a permitir pagar un porcentaje razonable de tu sueldo, de tus ingresos destinados a esa vivienda, que eso te va a permitir rehacer tu vida, dedicar tiempo a los médicos que tengas que dedicar, a solucionar tu problema, a buscar tu trabajo y poco a poco ir saliendo de esa situación. Pero aquí no hay segunda oportunidad posible. Estás condenado a dedicar, como tanta gente que conocemos en las asambleas, toda la energía de tu vida a simplemente pelear por un techo, que no estamos hablando de grandes lujos. O sea, hay casas que son... 25 metros cuadrados... Con 3 hijos. Pero bueno, es tu espacio. Bueno, existe la Sareb, que es un banco que ha acumulado miles de pisos que se perdieron en la crisis, que pertenecen al Estado y que podrían distribuirse para dar residencia. Mañana. No, además no cuesta dinero. No. Es una solución que no cuesta dinero porque ya está pagado. La Sareb ya está pagada. pagada. La Sareb, para quien no lo sepa, fue una propuesta donde lo que se hizo fue comprar los que se llamaban entonces activos tóxicos, es decir, las viviendas de aquellos bancos y cajas que no podían vender, que les pesaban porque se supone que eran casas malas, pero que eran decenas de miles de casas por toda España. Las compramos los españoles y las españolas, pues 40.000 millones nos gastamos en comprarlas y son ahora de todos los españoles. Eso, en su momento, que Luis de Guindos dijo no va a costar un euro a los españoles, nos ha costado 40.000 millones, la idea era, y sigue siendo de la Sareb, venderlo para recuperar la inversión. La inversión ya se sabe que no se va a recuperar en la vida, porque eso estaba muy mal hecho y se ha gestionado de forma nefasta. Sin embargo, como ya está comprado, mañana podemos cambiar los estatutos de la Sareb y decir, esas viviendas de la Sareb se van a destinar a función social. A función social. Y automáticamente tendríamos miles de viviendas social. Pero lejos de ser así, hoy en día la Sareb desahucia. Y Elsa, que está aquí, lo puede saber. ¿Cuántos desahucios de Sareb hay? Es que todos los días, todas las semanas tenemos desahucio. Y otra cosa que yo iba a decir, esas viviendas, esos activos tóxicos venían de viviendas de ejecuciones hipotecarias, familias que sus viviendas fueron subastadas y en su momento luego les llegó la orden de lanzamiento y se fueron a la calle. Y esas viviendas se quedaron ahí en los bancos. Y los bancos, para deshacerse de ellas, pues claro, pasan a manos de esta entidad. ¿Y por qué no se ponen a disposición de un parque público? No tiene ningún sentido. Claro. O sea, aquí podríamos resumir que una serie de peticiones que hace el movimiento antidesahucios y por la vivienda, que apelan que se dirigen al control del desparrame inmoral de un 1% privilegiado que se hace muy, 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 muy rico especulando con los precios de la vivienda, se está tergiversando en algunos sectores con altavoz público para hacernos creer que se dirige contra los intereses de la clase media y de la clase trabajadora. Y no, son peticiones que nos interesan a todos, para igualarnos a otros países de Europa y para que en esta sociedad todo el mundo pueda vivir mejor. Ayer mismo en Telecinco confundían unas personas que no podían pagar su alquiler con ocupación. No, estos son señoras que no pueden pagar su alquiler, no que estén ocupando una casa. Y al mismo tiempo en esas cadenas te están vendiendo la alarma para tu casa contra los invasores. Bueno, hablemos de la película, que es que la película es una gran película, es decir, es cine del bueno. No es solo la primera vez en la que Juan se coloca tras las cámaras, también es la primera vez de Olga como guionista y también es la primera película en la que trabajan juntos, un proyecto que llevan madurando desde hace años. Se te quedó chico, Azucena. Ser mi mujer, ser la mamá de Diego, se te quedó chico a vos. Decidiste cambiarnos por todos tus amigos de mierda. Yo no te he cambiado por nada, imbécil.
que yo estaba defendiendo tu casa, defendiendo lo tuyo. Y a ti te da todo igual. ¿Me puedes decir cuántas veces has llevado tú al niño al colegio? ¿Cuántas veces le has hecho la cena? ¿Cuántas veces le has ayudado a hacer los deberes? No me jodas, ¿eh? No me jodas. Lo que eres es un vago. Y ya está. ¿Cómo está Penélope en esta demoledora escena? Bueno, ¿cómo estáis los dos? Pero es que ella tiene, lo decíamos, hasta la sequedad en la boca que da la angustia. Todo el tiempo así. Es una de las escenas más aplastantes de la película. ¿Cómo habéis escrito esto? ¿Lo habéis escrito como un partido de ping-pong, un partido de tenis, lanzando frases? Que tiene una naturalidad, una fuerza ese momento. Pues yo creo que todo el mundo ha vivido discusiones de pareja, ¿no? Quien ha tenido pareja ha vivido discusiones de pareja, y hay un elemento inevitable en las discusiones de pareja, sean en la coyuntura que sean, ese hecho de volver atrás a esos hitos fundamentales de cualquier pareja, donde siempre hay ese elemento al que se vuelve tú aquella vez, aquel día, aquella vez que dijiste, aquella vez que fallaste, aquella vez... y un poco esa es la estructura. Pero lo que recorre la esencia de la secuencia tiene que ver con una cosa que observamos una y otra vez en muchas asambleas de vivienda. O sea, lo primero que te llama la atención cuando vas a una asamblea de vivienda es por qué hay tantas mujeres, sí, porque hay tan pocos hombres. Tan pocos hombres, sí. No quiere decir que no haya hombres, hay hombres y hay algunos maravillosos, pero llama la atención. Y muchas veces no es que los hombres estén trabajando, es que los hombres les da más pudor ir a una asamblea, les da más pudor admitir que han perdido el trabajo, o que no tienen trabajo, o que les da como más vergüenza. Es como si eso fuera haber fracasado como hombres, ¿no? Como admitir eso. Eso ataca la masculinidad, el hombre que tiene que proveer. Sí. Queríamos hablar de muchas masculinidades diferentes, ¿no? Y es verdad que una y otra vez se han hecho incluso tesis académicas en facultades de sociología sobre este asunto, ¿no? O sea, cuando la masculinidad clásica, que está educada para ser el cabeza de familia y el que lleva el sustento a casa, no puede ejercer ese rol más, hay veces que se viene abajo, ¿no? Y eso mezclado con vergüenza, que la vergüenza está en muchísimas personas, hombres y mujeres, ¿no? Y todos conocemos... Fíjate, a mí en estas últimas semanas mucha gente me ha confesado que su familia había sufrido un desahucio, pero que lo ha hecho en silencio. Pero gente cercana en algunos casos. O sea, claro, estamos hablando de que hay más de 100 desahucios diarios, por lo tanto, es probable que a nuestro alrededor haya gente que ha sufrido alguno y que no nos lo haya contado, ¿no? Pero dentro de eso es cierto que habitualmente son los hombres los que, les da más vergüenza pasar página, no querer contar públicamente, porque evidentemente pues hay un pudor ahí, ¿no? De decir, mira, he fracasado en esto y me van a echar de mi casa. Y es ahí cuando las mujeres dan un paso al frente, se ponen en primera línea, tejen, crean comunidad. Y bueno, las mujeres, yo lo he visto en muchos lugares, ¿no? También cubriendo conflictos bélicos, sostienen el mundo. Y cuando todo se derrumba, ellas anudan codo con codo, tejen y crean esa comunidad absolutamente imprescindible para reconstruir cuando todo cae, ¿no? Y eso es lo que ocurre aquí una y otra vez. Personas como Elsa, no solo es... Ella es afectada y al mismo tiempo tiene fuerza para estar apoyando a otras continuamente. En las asambleas te dice, sin mirar un papel, caso por caso empieza a decir, esta es fulanita, le ha pasado no sé qué, en tal fecha no sé cuánto, y dices, madre mía del amor hermoso. Yo creo que ella ha dicho muchas veces que ese dolor ha sabido transformarlo en rabia y en fuerza, ¿no? Y eso es lo que les ocurre a muchas, y es absolutamente admirable. Hemos pasado muchas noches, muchas madrugadas, mirando sus historias, observando sus fotos y admirándolas y queriéndolas. Y aún tienen fuerza para tener al lado a personajes como el que interpreta Juan, ¿no? Que es un trabajador migrante, precario, descreído, derrotado. No puedo creer que no le atiendas el teléfono a tu mamá. ¿Sabes a cuánta distancia está mi vieja? ¿Sabes lo que daría yo por darle un abrazo a mi mamá? Tú que eres perfecto. Un hijo perfecto, un marido perfecto. Todo perfecto. Yo soy un papá de mierda, un hijo de mierda y un marido de mierda. ¿Os habéis encontrado muchos papás de mierda, hijos de mierda, en esta documentándoos para esta película? Personajes masculinos que lastraban que tenían ese orgullo herido. Bueno, de hecho, yo me acuerdo una vez, rodando, no sé si te acuerdas, Elsa, que cuando rodamos la asamblea en la película, en un momento dado, fuimos improvisando y yo pregunté, ¿cuántas
mujeres de aquí han tenido algún problema de maltrato. Y es terrorífico, porque nosotros eso es algo que en la película no llegamos ahí, porque nos parecía que era cargar mucho las tintas y parecía que íbamos a pretender abarcar demasiados temas, pero hay mucho maltrato, que yo creo que tiene que ver con eso que comentábamos antes, pero es sorprendente la cantidad de situaciones de abuso o de maltrato que hay en las asambleas, o que ha habido en las asambleas. Sí, totalmente. Y lo que pasa es que la situación económica además lo agrava más. O sea, y estás ahí intentando, y si aún encima estás sin trabajo, fíjate, están los dos en casa, las discusiones son constantes y los problemas, bueno, se agrandan y lo complican todo. Claro, esa frustración, esa sensación de derrota que tiene el hombre la transforma muchas veces en violencia. Y precisamente creo que la pelea que escuchábamos antes es la génesis de esta película, que tengo entendido que en principio quería abordar los celos y ha acabado hablando de desahucios. ¿Cómo esta pirueta? La cabra tira al monte. Yo lo he contado muchas veces. Un día Penélope Cruz vino a ver una obra que yo estaba haciendo, que se llamaba Un trozo invisible de este mundo, una obra que hicimos sobre exilio e inmigración, que dirigía Peris Mencheta. Sí, maravillosa también. Muchas gracias. Y entonces a la salida me dijo, ¿por qué no escribes algo para que hagamos juntos? Me gustaría que actuáramos juntos. Ella me sugirió una historia de celos. Bueno, tiempo después, me acuerdo de unas vacaciones que nos fuimos a Tánger. Solemos irnos a sitios por sitios. Ahí, pero... Sí, me acuerdo que era mundo árabe, y me acuerdo que había un conflicto bélico. Ahí le digo que son vacaciones. Sí. Me acuerdo que estalló cualquier conflicto bélico, que siempre estallan en verano, y Olga estaba como liada con eso. Entonces yo improvisé una secuencia donde era una pareja que discutía de celos la noche antes de su desahucio, como que los celos enmascaraban una cosa más gorda que estaba pasando por abajo. Lo de los celos me interesó menos, pero sí me interesó lo de la pareja que vivía un desahucio. Se lo comenté a Olga, y ahí es cuando empezamos todo este proceso de investigación. Me había impactado mucho una entrevista que ella había hecho, con la que habéis abierto el programa, a unas trabajadoras sociales. Me había impactado mucho esa entrevista. Y a partir de ahí empezamos todo el proceso de investigación y un largo recorrido por... Un proceso de investigación de años. Creo que habéis estado yendo a asambleas, conociendo a gente como Elsa durante años. Sí. Con intermitencia, porque, bueno, mientras tanto, pues Olga tenía trabajo, después nos fuimos a otro país a vivir un par de años, después con intermitencia, pero sí, ha sido un proceso de También años. Una película que trata sobre este tema no es fácil sacarla adelante, o sea, también se ha ido posponiendo y se ha ido alargando, porque incluso con nombres como Juan Diego Botto, Luis Tosar, Penélope Cruz, etcétera, cuando Juan iba contando toda la trama, al principio todo eran sonrisas, pero cuando llegaba la palabra desahucio, a alguna gente a la que iba a pedir financiación se le cambiaba el rictus. Sí, los perdías, los notabas ahí, estabas como, qué bien, decías no, y entonces todo gira alrededor de los desahucios y veías la cara de, qué bien, ¿no? Ya no me interesa tanto. Y un thriller. Un thriller de desahucios. Bueno, pues ha pasado, a pesar de esas opiniones, En los márgenes llega a los cines este 7 de septiembre y llega tras haber pasado por el Festival de Venecia y el Festival de San Sebastián, pero el jurado más exigente al que se enfrentaba la película era el que forman las personas que aparecen retratadas, las del movimiento de la vivienda, y este fue el veredicto. En los márgenes logró el aplauso de los activistas de vivienda y afectados por los desahucios que la semana pasada pudieron ver la película, incluso verse en la película como Elsa. Para mí el momento más emocionante de la premier. Viendo la película no pude evitar llorar como 2 o 3 veces, porque es una película que te rompe, de repente te quiebra sin subrayar, además, sin cargar las tintas, como bien decías antes, Juan, pero el momento en el aplauso a ellos, que todos nos giramos, y ellos y ellas tenían los carteles de Ley de Vivienda ya, no pudo, o sea, fue como ostras, es que ahora mismo la vuelvo a recordar, es que se me y de una con manera una enorme elegancia. Elegante, eso iba a decir, tan elegantemente, ¿no? Esa imagen tan potente que cientos de personas se giraron hacia ellos aplaudiéndolos, ¿no? Eso fue muy hermoso y con mucha dignidad, como lo hacen todo, ¿no? A mí me sorprende cuando hay algunas... Claro, hay mucha gente que vive como en una burbuja, con una mirada muy privilegiada, que insisto, que piensa que esta peli
pues a lo mejor, o puede pensar que esta peli carga las cintas, e insistimos una y otra vez que está tan suavizada no, que... No carga nada. De hecho, podía haber sido muy lacrimógena, podía haber sido... no sé, que creo que se prestaba precisamente a lo sensiblero. Cualquiera de las historias que tenemos a nuestro alrededor, bueno, la de Elsa misma. Elsa tiene Vamos con ella. Una luchadora, solamente su historia es, bueno, está cargada de ilusión y de optimismo y de energía, pero también de, bueno, situaciones muy dramáticas. Pero la proyección de ese día ante más de 300 personas afectadas y activistas fue muy, muy hermosa. Además, luego, de forma espontánea, fueron cogiendo el micrófono, contando en muchos de sus casos. Cuando alguien además habla de verdad y habla con el corazón, comunica que te cagas, ¿no? Vamos a decirlo así. Es verdad, porque ni se queda corto ni se pasa de tiempo, es concreto con las palabras, ¿no? O sea, cuando estás poniendo todo tu cuerpo en relatar lo que te pasa, y bueno, fue una noche mágica aquella. Elsa, cuéntanos brevemente cuál es tu historia, esa historia que tú sabes contar bien porque es de verdad. Pues, como os contaba antes, cuando llego a las asambleas sin saber nada, por un procedimiento que me llegó, un procedimiento de ejecución hipotecaria. Si ya el nombre es tan terrible, una ejecución, fíjate, yo no entendía eso. Yo ya venía con una carga familiar, lamentablemente víctima de malos tratos, y sumado a eso, se me enferma un hijo muy gravemente con tumores cerebrales y que además han ido con el paso de los años, llevamos 9 años luchando por ello y mi hijo lleva a cuesta 9 cirugías y bueno, seguimos con ello porque ahora mismo otra vez está en lista de espera para otra cirugía y es una situación terrible porque son cirugías muy fuertes, muy crueles, diría yo, porque y que nos han, vamos, a mí sobre todo el aplicarme en entender mi procedimiento, cómo lo hacía, si tenía que, por otro lado, cuidar de mi hijo. ¿Qué hago? Y encima trabajar, estar 24 horas en el hospital y de ahí moverme a trabajar. Y cuando ves que me echan de un trabajo porque que no puedes llegar tarde, porque no puedes estar pidiendo permiso, y luego, me echan, vuelvo a buscarme otro trabajo y sigue lo mismo. Uh-huh. Ya hasta que mi hijo coge la dependencia, porque en realidad con esta situación se hace dependiente y puedo recibir un ingreso que tampoco me soluciona la vida, pero intento seguir adelante y entender lo que me ha llegado y en este sentido la verdad es que yo tengo que agradecer que las asambleas de vivienda, y es lo que tienen las asambleas de vivienda, que uno como son tantos casos, vamos contando y vamos aprendiendo. Y este Javier Rubio, este Rafa de la película, el personaje que interpreta claro, Luis Tosar, el abogado, el que nos enseñaba en los talleres, y hemos aprendido tantísimas cosas. Vamos a reconstruir todo ese proceso que te llevó hasta esas asambleas. Penélope Cruz no ha podido venir a este programa, pero creo que en su personaje hay muchos elementos, entre otras personas, entre otras mujeres, de Elsa Riquelme, que como estáis conociendo es activista de la vivienda. ¿Cómo pierdes tú tu vivienda? ¿Por qué? Porque no puedo seguir pagando, y cuando ya he dejado de pagar 3 cuotas, me llega el tocho inmediatamente. El tocho es la orden de ejecución. El procedimiento de ejecución hipotecaria. La violencia burocrática de la que hablaba antes Juan. Exactamente. Y que no lo entiendes. Y yo lo vine a entender, o sea, ni siquiera sabía lo que había firmado. Recuerdo que me decían, ¿y sabes lo que has firmado cuando has conseguido una hipoteca? No. Porque además las hipotecas se daban con una alegría. Claro, pero... Tú vivías con tu marido y teníais una situación muy bien, muy favorable. Se dedicaba a la construcción y eran los años además del boom inmobiliario, os iba muy bien. Él llegó a tener una empresa. Llegamos a comprar 2 viviendas con hipoteca
tenía naves, tenía trasteros, bueno, la verdad es que nos iba muy bien. Y te dieron una hipoteca además a ti con pasaporte, ni siquiera tenías todavía DNI español. La primera hipoteca la conseguí con pasaporte, para que veas en el año 2000 cómo ya se estaba como tejiendo esa estafa, porque en realidad no es otra cosa. Mira, cuando yo entendí lo que había firmado, me doy cuenta todas las cláusulas abusivas que tenía mi contrato de hipoteca. Entonces, todas esas cosas las desconocíamos, porque lo único que hacías cuando yo viví en este país 6 meses de alquiler cuando llegué, 6 meses, y luego pude meterme en esa vivienda con pasaporte, pero sin entender lo que había firmado, hasta que llega esa ejecución hipotecaria y te empiezas a buscar información y a entender realmente, y es lo que nos ha pasado a muchísima gente. Y mira, yo creo que el movimiento cuando partió tuvo tanta sensibilidad en España, porque para conseguir una vivienda en España, ¿qué es lo que hay que hacer? Hipotecarse. Entonces, aquí medio España está hipotecado. ¿Cómo no ser sensible ante una situación que casi a la mitad de este país le está ocurriendo? Por eso que partió con muchísima fuerza y con mucha empatía, ¿no? Que ahora parece que se les ha olvidado. Sí, porque quizá lo que decía Olga, con lo que ocurre todos los días ya no es noticia para los medios se cansan de contarlo. Exacto. Y la gente se olvida de lo que sucede. Y tu proceso lo vemos en una escena. El personaje de Penélope le dice a su marido que fue a buscar ayuda a la plataforma de afectados por la hipoteca porque necesitaba no sentirse sola, necesitaba compartir su miedo. ¿Sabe lo único que necesitaba yo? Poder contarle a alguien el miedo que tenía, el miedo que tengo de no poder, de quedarme en la calle, de que me pase algo y que ese niño se quede en la calle solo, ¿sabes? El miedo de que yo no sé cómo te sale de esto, que me siento atrapada y que no sé cómo salir, o sea, que a veces que no puedo ni respirar del miedo que tengo. Ese miedo se vive habitualmente, ¿no? Mira, cuando yo llegué a la asamblea de vivienda la primera vez, sabes que cada vez que lo recuerdo se me pone la piel de gallina, porque intenté entre mi miedo, mi vergüenza, contar que había dejado de pagar 3 cuotas y me había llegado el tocho, y un compañero se pone de pie y me dice: compañera, ya no vas a estar más sola, aquí tienes todo un colectivo para apoyarte. O sea, que eso me emociona muchísimo cada vez que lo recuerdo, y porque todas las que llegamos nos sentimos así de acompañadas cuando estamos en una situación así. Eso es fundamental, ¿no? El abrazo de las compañeras de las plataformas, importante, ¿no? Porque cuando llegas allí, supongo que la vergüenza que tienes, eso es inenarrable. Es que además, cuando llegas allí, traes una mochila con muchas más cosas. Y tú llegas intentando entender eso porque es tu casa, ¿no? Es que es por lo que te has ilusionado. Era mi proyecto de vivir en este país con eso, con tener solucionado el tema de la vivienda, que es algo fundamental para digamos, formar la familia. Yo tengo 3 hijos. Mis hijos eran pequeños cuando pasó todo esto, pero luego, cuando pasa esto, se te viene el mundo encima. ¿Y por dónde tiras? Y encima que te van pasando más cosas. ¿Por dónde empiezas? ¿Qué empiezas a solucionar primero? Y tienes que buscar ayuda. Si él se ha inspirado del personaje de Penélope Cruz, el que interpreta a Luis Tosar también es un alter ego de otra persona de carne y hueso. No me jodas, o sea, esa es la solución que le vais a dar. La separáis de la madre y la mandáis a un centro de mierda. No es un centro de mierda. Sí, es un centro de mierda, coño, Elena, si lo decís siempre. Que no hay personal, no hay programas, están saturados. Digo yo que estará mejor con la madre. Que no hay madre, Rafa. La madre no está. ¿Me puedes decir dónde está la madre? Porque yo no la veo por ningún sitio. No lo sé, pero habrá que buscarla, joder. No sé, encontrarla, hablar con ella. Hablar con ella. Ese abogado que se desvive por los demás y se pasa toda la película literalmente buscando a la madre de una niña porque Servicios Sociales se la ha llevado a un centro de menores. Tiene mucho de Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría de Estudios Sociales, que durante años ha ayudado a la plataforma de afectados por la hipoteca y que es uno de los responsables de que la ONU condenara a España por violar el derecho a techo de familia vulnerable. Hoy está aquí, Crudos Días. Javier, ¿cómo estás? Crudo Días. Bueno, hoy está aquí como en el caso de la película de Luis Tosar. Viene de un juicio, se ha llegado por los pelos
Le pasa un poco como a Luis en la película. Así que esta primera pregunta es casi, bueno, la voy a hacer, pero ¿qué hay de ti en el personaje de Tosar? Hemos visto que es mucho. ¿Qué no hay de ti ¿Qué no hay en el de ti? personaje de Tosar? Bueno, yo creo que hay en el personaje de mí, pero no solamente de mí, sino de un montón de compañeros y compañeras que se han vinculado al movimiento por la vivienda, a la plataforma, desde el año 2010-2011, por toda España. Quiero recordar que llegamos a ser un colectivo de unas 50 o 60 juristas por todo el Estado organizados en reuniones. Por ahí ha pasado muchísima gente como Rafa Mayoral, Verónica Dávalos, Alejandra Jacinto y un sinfín de personas, Manuel San Pastor, compañeros muy conocidos de la profesión y de aquí de Madrid y del movimiento, que un poco todos, algo nuestro hay ahí en ese abogado trotón que está perdiendo su vida personal por sacar adelante causas justas que entiende que merecen estar ahí, y también porque son causas que no son individuales estrictamente, sino que están dentro de un movimiento, ¿no? Eso también es un poco uno de los motores, ¿no?, de esa acción jurídica dentro de un movimiento, no es una acción legal particular. Eso se ve en la película, que el personaje es todo generosidad, entrega a los demás, pero claro, en su vida no sale muy bien parado, no contamos mucho para no destripar la película. ¿Cuántas horas se le echa al día cuando te comprometes con un proyecto así? ¿Y cómo afecta eso a la vida personal de alguien? Bueno, supongo que como todos los activistas, cada uno en nuestra faceta, pues al final te atraviesa y tu vida, tu compromiso se convierte en un timón para tu día a día, y estás pensando constantemente en cómo puedes optimizar muchas partes de tu vida para que salga bien la causa fundamental que estás defendiendo, que es, bueno, que a la gente no la echen de su casa, ¿no? Algo tan básico, tan fundamental y tan difícil, ¿no?, en este país. A veces en el bufete de abogado te recuerdan, oye, que tú trabajas aquí, aparte de para la plataforma. Claro, en ese olvidarte un poco de ti mismo, pues pones en último lugar la economía, ¿no? Pones en último lugar, o sea, realmente el primer impulso es un impulso comprometido, por justiciero, digamos, y intentas no olvidarte, pero vaya, somos humanos, tenemos algunas virtudes y algunos fallos, y a veces nosotros mismos tenemos que recordarnos que hay que comer, que hay que pagar los salarios y que tienes una casa tú también que mantener. Sí, y en tu caso, como en el caso del personaje de Luis Tosar, tienes un hijo. En la película se pregunta por qué pasa tantas horas al día fuera de casa, su padrastro en ese caso. ¿Tú cómo le explicas al tuyo? ¿Por qué pasas tanto tiempo fuera de casa? Bueno, la verdad que me he intentado moderar un poquito con el paso del tiempo. Quiero decir que intento hacer una conciliación de la vida laboral comprometida y la vida familiar. O sea, intento que una cosa no esté fragmentada, que no haya una separación estricta entre tu vida social, pública, y tu vida privada, sino que se pueda ir dando paso a que las cosas estén ahí. Entonces, bueno, yo a lo que me refería es cómo le explicas a un joven, como ocurre de hecho en la película, lo que tú tienes que hacer cada día. ¿Por qué estás metido hasta las trancas en esta lucha? Bueno, básicamente, si tú le planteas a cualquier chaval o chavala, en este caso mi hijo tiene 8 años, pero si tú le planteas una situación en la que él pueda percibir que hay una situación de injusticia, él se va a identificar con la parte débil, y él puede compartir tu quehacer y, por lo tanto, entenderlo a su medida. Hablando de partes débiles, no es la primera vez que pasas por aquí. Ya hemos hablado contigo de la situación de la Cañada Real de Madrid, que es un tema que aquí seguimos mucho, a cuyas vecinas y vecinos llevas tú años ayudando, donde muchas familias siguen sin luz y ni electricidad desde hace 2 años. ¿Cómo está la situación allí ahora? Se han cumplido 2 años, de hecho. ¿Cómo siguen? Bueno, esencialmente la luz no solamente sigue cortada, sino que se va extendiendo a otros sectores de Cañada Real de manera intermitente. Las autoridades de la Comunidad de Madrid, con Naturgy, son los principales responsables de ese corte y están a veces, digamos que echados al monte un poco, ¿no? Como totalmente despreocupados de lo que está sucediendo ahí. Mientras tanto, los vecinos y vecinas que se llevan organizando 2 años, pues están consiguiendo cada vez más apoyos y más alianzas para que se restablezca la luz. Han presentado solicitudes de luz y contratos, quieren pagar sus contratos. Tienen el apoyo del Defensor del Pueblo, que ha dicho alto y claro ya en 3 ocasiones que se tiene que dar la luz y se tiene que hacer contratos a la gente. Hay planteado una reclamación colectiva ante el Consejo de Europa, la primera que sale desde España por vulneración de la Carta Social Europea, con una petición de medidas inmediatas que tiene que llegar pronto.
Se han tenido reuniones con el gobierno central, se ha advertido de que se va a colocar a España en una situación muy complicada si viene esa decisión europea y que estamos a las puertas del tercer invierno ya sin luz, y los vecinos, las vecinas y la plataforma cívica de apoyo a la luz en Cañada Real, que agrupa más de 50 organizaciones, vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a ir elevando la presión a medida que se avance en el invierno y no se ponga una solución, porque no podemos tolerar otro invierno más en la región más rica de Madrid. 4.000 personas, de ellos casi la mitad niños, sin luz, afrontando frío en el que están perdiendo la salud y la vida. Y no es la primera vez que las instituciones internacionales muy duramente denuncian lo que está pasando en España, mientras las instituciones nacionales miran para otro lado. De hecho, es el caso también de los desahuciados y las desahuciadas. Tú pasaste a convertirte en uno de los abogados de la entonces incipiente plataforma de afectados por la hipoteca. Lo que va a seguir habiendo es movilización. Dentro de esa movilización, los scratches son una forma suave, repito, de decir basta, de decir hasta aquí hemos llegado y de pedir... Fueron unos años de sonrisas y sobre todo de lágrimas, de derrotas pero también de victorias. Pocas tan relevantes como la que se produjo en 2017 cuando Javier Rubio logra que las Naciones Unidas emitan un dictamen contra los desahucios decretados por la justicia española. Se ha dictado un primer dictamen por parte de Naciones Unidas que condena a España por violación del derecho a la vivienda de una familia madrileña que fue desalojada en 2013 sin alternativa habitacional y que pasó hasta 4 días en un coche. Una familia con 2 niños de 1 y 3 años. Javier, ¿ese dictamen ha conseguido cambiar algo en la justicia española? Porque lo que vemos, lo que nos cuenta Elsa, es que no. Claro, las leyes escritas o los dictámenes que consigamos son victorias muy importantes, pero ellas solas, sin una presión y sin una fuerza social que las haga cumplir, que las haga valer, a veces se complica mucho la cosa. Y además tenemos algunos sectores del poder inmobiliario, del poder financiero y del poder judicial muy reacios a cualquier cambio de paradigma que venga a hablar de derechos humanos en España, ¿no? Para ellos los derechos humanos a veces lo tratan como si fuera una cuestión internacional, que no se tiene que aplicar aquí, que aquí esto ya está todo consolidado, y hay una reacción muy virulenta frente a estos dictámenes de Naciones Unidas que están diciendo que no puede haber desahucios sin alternativa habitacional, hasta el punto de que en ocasiones nos hemos encontrado con jueces que rechazan la validez de esos dictámenes y los obvian, ¿no? Entonces, se consiguen avances, todos esos son apoyos, pero tenemos que empujar mucha gente en el mismo sentido. Elsa, a personas como tú, ¿cómo les enseña a alguien como Javier a defender vuestros derechos? ¿Qué aprendéis de ellos? ¿Cómo os enseñan? Mira, cuando llegas a una asamblea, tú vas con tu caso independiente, personal, único, pero cuando ves que allí son muchísimas las personas que están con la misma situación, ya se convierte en un problema colectivo. Y es ahí donde el movimiento de vivienda ha surgido. Y personas así como Javier, que yo he aprendido muchísimo de él, de los talleres, viendo cuántas cláusulas abusivas tenía mi contrato y el de todas mis compañeras, enseñándonos a revisar hoja por hoja. Yo recuerdo que se iba con su niño allí nosotros tenemos allí un espacio autogestionado en Carabanchel, y que era muy grande y a él le gustaba porque el niño era pequeño y podía correr allí, y los sábados, o sea, los fines de semana que podía estar con su familia, él se iba a enseñarnos a encontrar las cláusulas abusivas de ese contrato, Y ¿no? supongo que es muy importante quitarte la culpa, ¿no? El personaje en la película dice, ay, amiga, lo he hecho todo mal. Llega a una asamblea esta, te explican que tu caso no es único, que la culpa no es tuya. Quitarte ese peso, ¿no? También. Es ahí donde ves el colectivo, ¿no? Y que no somos únicas y que no somos responsables de esto, porque en realidad esto no lo hemos causado nosotros. Esto viene gestionado y esto se venía tejiendo, vamos, con muchísimos años, y hasta que en un momento, o sea, tenía que estallar por algún lado. Lo terrible de esto, que se le dé solución a los grandes en este sentido, a las entidades financieras, y las familias se dejaran desprotegidas. Y lo que decía Juan Diego, o sea, aquí para conseguir una vivienda tienes que pasar por un sorteo.
O sea, es como que si tuvieras que un día, yo qué sé, que te tocara, este mes tienes que ir a cita con tu médico. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Es una buena metáfora de cómo es el sistema. Es una lotería. Una lotería. Claro. Y es como dice Elsa, ¿no? De, bueno, qué bien, este mes me ha tocado médico. Pues si lo piensas realmente en perspectiva es lo mismo. Bien, me ha tocado una vivienda. Años y años esperando que te toque la lotería de una vivienda. Pero es curioso esto de la culpa, de la responsabilidad, porque es un estigma social de tú tienes la culpa de ser pobre, tú tienes la culpa de un hecho sobrevenido que realmente en su germen está causado por la profunda avaricia de la primera crisis hipotecaria. Tiene que ver con una nefasta gestión y la avaricia de todo un sistema que quería enriquecerse a costa del mercado de la vivienda. Pero es que sigue siendo así, porque el precepto constitucional que se incumple constantemente de derecho a una vivienda digna también recoge que la vivienda que con la vivienda no se puede especular. Nuestra Constitución determina que con la vivienda no se puede especular. Y si bien no dejamos de escuchar hablar de esa falta, de ese delito de la ocupación, jamás escuchamos de ese delito constante que se comete todos los días, que es que se está especulando con un bien de primera necesidad como es la vivienda. El hecho de que grandes tenedores de vivienda puedan decidir cerrar el grifo, es decir, no voy a sacar todas estas viviendas a alquiler, no voy a sacarlas a la venta para mantener unos precios, eso se hace todos los días. O sea, en España se está incumpliendo la Constitución todos los días, pero a favor, y se tolera a favor de los grandes tenedores de vivienda, y eso ocurre todos los días. En la misma semana en la que se estrena Los Márgenes, de hecho, muchos de los activistas que aparecen en la película han protestado en el centro de Madrid para exigirle al gobierno más progresista de la historia, estoy haciendo comillas, que saque adelante sin más demora la nueva ley de vivienda. Hoy ocupamos la Gran Vía de Madrid para demostrar públicamente la fragilidad de nuestro derecho a la vivienda en este país. Hemos sacado estas casas de cartón para evidenciar que si la ley del gobierno, la ley que se está tramitando en el gobierno, no la reforzamos, vamos a tener que meter nuestras vidas en cajas de cartón como estas. Nosotras reivindicamos para la ley de vivienda 3 elementos esenciales, urgentes. Ayer tuvimos aquí a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, y en estos micrófonos afirmó que el PSOE está muy cerrado a pactar una ley de vivienda, a regular alquileres y que está acelerando los desalojos exprés en viviendas ocupadas. Olga, ¿tú crees que esta película puede volver a hacer visibles los desahucios, los dramas que hay detrás y sobre todo la necesidad de esa ley? A ver, no queremos pecar de ingenuos, pero consideramos, ese es uno de nuestros objetivos también con la película, ¿no? Que hablábamos antes de que lo que pasa todos los días muchas veces no es noticia porque pasa todos los días. Bueno, poner este tema nuevamente encima de la mesa, crear nuevamente este debate público y que se tome conciencia de las enormes necesidades de grandes sectores de la población de este país, de todo tipo. Antes de ayer presentábamos la película por la mañana en la Facultad de Ciencias de la Información, que por cierto nos gustó positivamente, nos llamó la atención positivamente el interés que suscitó, ¿no? Muchísima gente joven se quedó al coloquio y claro, luego mucha gente nos contaba, evidentemente la gente joven, poder acceder a una vivienda, aunque sea compartida con 6 personas, pues es que cada vez es más difícil, ¿no? Para el alquiler cada vez te piden más papeles, o sea, son procedimientos cada vez más complicados, ¿no? Y el acceso a algo de primera necesidad, pues es algo que no solo afecta a la gente que está en exclusión social o a la gente que está muy en los márgenes. No, es que la dificultad para acceder a una vivienda va a colocar cada vez a más gente en los márgenes. Y eso es lo que queremos provocar, ¿no? Este debate, y que se tome conciencia las burbujas del poder, de los despachos y las alfombras rojas. ¿Qué pasa ahí fuera, ¿no? O sea, y también el periodismo, que deje de tener tortícolis mirando tanto hacia arriba y que mire un poco hacia la calle, hacia la realidad de tantas y tantas personas. Es que, como hablábamos con Elsa antes de iniciar el programa, la vivienda es la piedra angular de todo el sistema, de la vida de un ser humano y, por supuesto, de la sociedad en su conjunto, porque si no hay un acceso a la vivienda fácil, todo lo demás se desmorona. Exactamente. Y es que yo lo que siempre me pregunto, ¿alguien se ha preguntado dónde van todas estas familias que son echadas a la calle? En este país tenemos más de 1 millón de desahucios desde que estalló la burbuja. ¿Y alguien se ha preguntado eso? ¿Qué solución se les ha dado? ¿Qué solución pone la administración pública sobre la mesa?
O sea, pasar por un sorteo donde hay más de 28.000 solicitudes en la MVS y en cada sorteo, ¿sabes cuántos salen? Como mucho 300 viviendas. ¿Y a dónde van esas personas? ¿Y dónde? Claro, 300 viviendas para sortear y hay 28.000 solicitudes. Señores, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué está pasando con esas familias? ¿A dónde van? Exactamente, ¿dónde van? A la calle, a buscarse la vida. Luego, mira, y no quiero sacar este tema, pero es que luego hablamos de la ocupación. Las viviendas están cerradas a cal y canto y hay familias en la calle viviendo hacinadas con otras familias. Los jóvenes no tienen acceso a la vivienda. Mira, yo te puedo contar personalmente, todavía tengo a mis 3 hijos en casa y ya se han hecho adultos y no pueden acceder a la vivienda, irse de alquiler si no tienes un sueldo de 2.500 euros o no tienes un aval. Pero ¿cómo se van a emancipar? Y estudiando, ¿por qué a los jóvenes no se les da una forma? Porque tienen que buscarse la vida para alquilar si no estudian en Madrid, cerca de la universidad. Pero si va a ser, ese es el futuro. Por eso digo, la vivienda es tan importante, es donde se construye la vida, es donde va a salir toda la situación económica de un país. Da gusto escuchar a Elsa. Es muy, como veis, es un poco tímida, pero o sea, de verdad merece la pena ir un día a una asamblea, ver cómo la dirige, cómo habla. O sea, ese proceso de empoderamiento del que hablaba también Javier y del que habla ella, es algo que también queríamos tener muy presente en la película, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tú te enfrentas a una situación tan dura de estas características en soledad y no lo hablas y no buscas ayuda? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa cuando te enfrentas a ello con otra gente, en colectivo, y decides luchar por ello? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a nivel personal, psicológico, en la piel? ¿Qué te pasa, no? Bueno, las diferencias son enormes. Eso ellos lo entendieron y ellas muy bien desde el principio. Y esa es la importancia también del movimiento, porque sin ello no hay ser humano que lo soporte, ¿no? Y el proceso de empoderamiento colectivo no solo van buscando soluciones legales. En realidad, en ese procedimiento hay un proceso de reparación y de construcción de comunidad que es lo que les salva y lo que nos salva a todos. Ha sido absolutamente el movimiento de afectados por la hipoteca el más esperanzador, el más conmovedor, el más removedor que ha tenido este país en democracia. A mí me parece que es el referente absoluto. Yo quería destacar esa escena de la asamblea, que me parece que está mostrada de una manera hermosísima y al mismo tiempo muy sincera y muy clara. Ellos hablan y se convierten en protagonistas de la película, en verdaderos actores, porque la verdad qué presencia escénica tienen. Enhorabuena por cómo lo ha rodado eso, Juan. Creo que fueron muchísimas horas de muchísimas asambleas, pero en 2 minutos está muy bien reflejado el espíritu de ese movimiento, que sigue siendo arrollador. Y te sigues emocionando cuando escuchas a Elsa. Es que se te empañan los ojos todo el rato, amigo. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Me quiero emocionar otra vez, pero claro, cuando has estado ahí, cuando lo has visto, cuando los conoces, ver a Javier correr de un lado a otro. Me acuerdo una vez que le dije, no, pues el personaje le he puesto, le vamos a poner que llega tarde con el coche, tal. Entonces dice, ven. Entonces me abre una carpeta donde tiene un montón de multas de tráfico que tiene ahí acumuladas. ¿Cómo parece la película? Espero que le enseñaras también la corbata que estaba colgada ahí al final detrás del coche. Bueno, no la tenía colgada detrás del coche, pero eso también lo sacamos de él, que las tenía ahí eso también es una cosa que le robamos. O ver a Elsa en una asamblea, cómo de repente dice, a ver, que no nos olvidemos de que el martes tenemos que hacer acompañamiento a fulanita, que el caso de menganita, que no te olvides de que tienes que pedir en servicios sociales tu papel de vulnerabilidad, que no te olvides que tiene en la cabeza, con todo lo que tiene en su vida personal, que tiene en la cabeza los casos de 15, 20, 30 personas, esa entrega, esa generosidad. Hay algo que llama la atención, y es que allí donde el Estado falla, ahora mismo donde el Estado falla, y vamos más hacia allí porque todo se encamina a restar recursos, algo que ya está infrapresupuestado. Allí donde no llega el Estado, donde servicios sociales fracasa, donde no hay ayudas, donde no hay asistencia, hay una parte del mundo en nuestro país que está sostenida por la solidaridad de las asambleas de vivienda y por gente que dedica parte de su vida personal a sostener una parte de este mundo. Javier, ¿podemos acabar con esto? Yo reflexionaba el otro día también sobre la película y esto que estás diciendo, Juan Diego, de donde no llega el Estado. Y en la película también
se ubica en Madrid, se localiza en Madrid, y la parte también de ese representar este Madrid un poco asalvajado cada vez más, me hace pensar que esos pasos agigantados donde vamos hacia un desmantelamiento que se refleja muy bien en la película de los servicios sociales y de las estructuras comunitarias e instituciones, en Madrid es especialmente sangrante, y en Madrid precisamente se desarrollan también a su vez resistencias populares, como pueden ser los movimientos por la vivienda, o puede ser lo de Cañada Real, como puede ser lo de los sanitarios. Es muy necesario que Madrid, precisamente por el lugar que ocupa, en la película también se ven a veces de fondo las torres, todo el poder financiero, y en contraste con gente que se está organizando por la base, ¿no? Pues es muy importante que en todas partes, pero también aquí, hay una lucha decisiva, estratégica, que es que nos reforcemos todavía más para pelear contra este Madrid salvaje y hacer una cosa diferente en el que la gente no se tenga que dejar la vida. Solo el pueblo salva al pueblo, lo hemos repetido muchísimas veces aquí, creo que es el mensaje que está detrás de la película, pero también es una apelación a que el Estado también salve a las personas y las rescate cuando caen en el arroyo o en los márgenes. Elsa, ¿podemos acabar con esto? ¿Con este problema? ¿Se puede acabar? ¿Sería posible? Si hubiera voluntad política, yo creo que sí. Pero como no lo hay, porque lo que decía Juan antes, la Sareb, si pusiera hoy mismo a disposición ese parque público de vivienda que tiene, si es que ni ellos saben la cantidad de viviendas que tienen. ¿Qué se siente cuando uno pierde lo que tú llamabas muy bien el núcleo de la vida? Es que se te viene abajo, o sea, tu torre, lo que tú has construido se te viene abajo. O sea, terminas casi en la marginalidad, como es esta película, ¿no? Terminas ahí bordeando los... es que es terrible. O sea, esto yo creo que muestra parte, pero la realidad es muchísimo más sangrante y cada día. Y tenemos que ir haciéndole frente. Pero ahí estamos los movimientos, los colectivos, que no tienen que fallar, vamos, que es lo único que donde nos afirmamos. Pues gracias por hacerle frente. A una cinta maravillosa que tenéis que ir a ver a partir de mañana, día 7 de octubre, viernes, a llenar, a petar las salas, porque esta película es necesaria, hablar de ella, que se escuchen las voces. Es muy importante que se vea el primer fin de semana para que dure. Muy importante. Así que que se no escuche, lo pospongáis. No lo pospongáis. Que se escuche la voz de personas como Elsa Riquelme o Javier Rubio, que tienen un corazón que no les cabe en el pecho. Muchísimas gracias a los dos por lo que hacéis. A vosotros. Y gracias también a Juan Diego Boto, a Olga Rodríguez, amigos queridos míos. Enhorabuena, de verdad, qué gran trabajo. Muchas gracias, un placer siempre estar aquí con vosotros. Muchas gracias, qué programa tan bonito hacéis siempre, es un placer. Ahora, venga, todos a llorar. Mañana terminamos la semana con un nuevo derrotero con Santiago Alba, hablando de maternidades, de lo importante que es la crianza, esos cuidados, esa ternura, esa fuerza, ese empoderamiento de mujeres como Elsa. Y hablando de empoderamiento, el lunes hablamos de Irán, entrevistamos a la escritora iraní Parinoush Raini y analizamos las protestas de las mujeres contra la represión del régimen de los ayatolás. Y como no paramos, esta tarde viajamos con nuestra barraca a Mérida para hacer mañana un programa especial desde el 5º Congreso de Periodismo de Migraciones. No sabes quién soy, así se titula este programa, porque no sabemos quién son muchos y muchas de los que vienen. Mañana, viernes, a las 12, en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, entrada libre hasta completar aforo. Muy bien dicho. Hasta aquí mi anuncio. Hasta aquí tu anuncio y hasta aquí el programa. Hasta entonces... Que la radio os acompañe. Por cierto, quiero aquí comentar un caso, porque esto pasa bastante, ¿no? La criminalización también de la protesta y de la reivindicación de los derechos. Próximamente va a haber un juicio contra 8 activistas de la PA. La Fiscalía pide para ellas, en algunos casos, 3 años y medio por haber ido a una sucursal de un banco para negociar la paralización de un desahucio de una familia. No es el único caso, han pasado varios. Evidentemente, si estamos defendiendo el derecho a la vivienda y se criminaliza la protesta a través de estas leyes mordaza, pues todavía la dificultad para mejorar las cosas es mayor. Pues ahí queda tu reivindicación por estas activistas de Guadalajara, ¿no? De Guadalajara, eso es.